Hola, nosotros somos Luisa y Daniela y hoy les vamos a explicar nuestra solución para el reto de aula expandida, en este caso sería el nivel 4, por el método de diferencias finitas. Iniciamos con las librerías, importamos NumPy, importamos Matplotlib.pyplot para las gráficas y de SciPy Integrate vamos a importar solvevp, que es la que nos va a ayudar con la función o la solución de referencia. Adicionalmente vamos a definir unos parámetros que son los de las ecuaciones que vamos a resolver y definimos los parámetros de la malla. Iniciamos con un número de nodos igual a 500, definimos la longitud de malla igual a 1, definimos el vector x, le damos un valor al extremo izquierdo y al extremo derecho y definimos la distancia entre nodos. Ahora pasamos con las funciones. Empezamos con la función f, que pues todas las funciones que estamos dando acá son las del problema. Entonces empezamos con la función f, la definimos, luego definimos la función d, tal como se ve acá, definimos la función k y luego procedemos a definir las derivadas de esas funciones, tanto de k como de. Entonces, acá podemos ver la derivada de k y acá podemos ver la derivada de d. Listo, entonces aplicando el método como tal, lo primero que hacemos es crear dos arreglos A y N, unas matrices. A es de N por N y B es una matriz de N filas por una columna. En ese caso son de ceros porque los vamos a ir llenando. Dividimos la familia de nodos en tres. La F1 serían los nodos internos que irían desde el nodo 1 hasta el nodo n-2. Aquí aparece n-1 porque es un límite abierto. La familia 2, que sería el nodo externo izquierdo, que n el nodo 0, cuando i es 0, y el nodo externo derecho, que sería el nodo n-1. Luego llenamos las matrices pues por familias. Iniciamos con los nodos internos, es decir, cuando i vaya desde 1 hasta n-2. Entonces, esas deducciones pues las sacamos aplicando el método de diferencias finitas. En ese caso se utilizaron las centradas y las de la segunda derivada, pues porque estos nodos internos están rodeados de nodos que le siguen como nodos que están anteriores, y pues hay una segunda derivada. Para la familia 2, es decir, el nodo 0, en ese caso aplicamos una progresiva porque antes de ese nodo no hay otro, y quedaría pues de ese modo. Y finalmente para el nodo externo derecho aplicamos la regresiva porque no hay otro nodo que le siga y nos queda de ese modo. Todas esas deducciones completas pues están en el informe. Entonces luego de que llenamos las matrices A y B, simplemente encontramos la solución pues con lineal.sol, que nos arrojará los valores de las concentraciones en ese caso. Para la solución de referencia con solvp, lo primero que hacemos es crear nuestra función. En ese caso la llamamos ODE, es decir, la función a resolver. Eso surge del cambio de variable y pues esa sería la primera derivada de C y esa sería la segunda derivada de C en términos pues de la primera derivada y de C como tal. Luego procedemos a crear otra función para las condiciones de frontera. En ese caso estamos en el nivel 4, por lo tanto tenemos una condición de Robin para el nodo externo izquierdo, en donde pues igualándolo a 0 nos quedaría de ese modo. Utilizamos ya porque esa es de Dirichlet y esa es de Newman. Y en el nodo externo derecho tenemos esa condición, que esa sería pues una condición de Newman, es como la condición igualada a 0. Esa función nos va a retornar pues estas dos cosas, que eso es lo que vamos a ingresar en la función solvp. Creamos otro vector, en ese caso es de 2 por n, que va a ser como la solución inicial de la cual va a partir la función, pero pues no es arbitrario. Entonces ya la solución la calculamos utilizando solvp, que ya lo importamos.
donde el primer parámetro sería la función OD, pues esa que creemos que contiene la función a resolver, la ecuación a resolver, perdón. Las condiciones de frontera sería esa función, los valores de x, que pues los hicimos al principio, y la solución inicial de la prueba a partir de la función, que sería esa, pues en este caso son simplemente unos. En este caso le pusimos un número máximo de nodos de n, pues para que la solución se parezca más a la numérica. Y finalmente extraemos la solución, es decir, C normal sin derivada, llamando a la primera fila de todo lo que nos arroja solo VP. Para el error, pues calculamos dos tipos de errores. El primero es el absoluto local, que simplemente sería el valor absoluto de la diferencia entre cada punto, el numérico y el por solo VP, nuestro valor de referencia. Luego el error de raíz cuadrada media, que sería calculado de este modo, simplemente la raíz cuadrada del producto punto entre el error valor absoluto local por el valor absoluto local. Finalmente mostramos ese error aquí con esos prints. Y finalmente procedemos con las gráficas. Iniciamos con una gráfica de concentración versus X para el nivel 4. Entonces, primero vamos a graficar en el eje X, el vector X que les mencioné anteriormente, y vamos en el eje Y, la solución obtenida con SOLVE-VP, que es nuestra solución de referencia. Le damos un título, un tipo de línea, un color. Luego, graficamos nuevamente en el eje X el vector X que les mencioné y en el eje Y la solución obtenida con el método de diferencias finitas. Le damos un título, un color y un tipo de línea. Le damos un título al eje X, un título al eje Y e imprimimos la leyenda. Luego vamos a hacer un gráfico de los errores. Le damos un título como error local y vamos a en el eje X graficar el vector X que les mencioné o el que definimos anteriormente. En el eje Y vamos a graficar lo que obtuvimos nosotros como error local. Le damos un tipo de línea, un color, un título a la línea, un título al eje X, un título al eje Y e imprimimos. Para 500 nodos, esta sería la solución que obtenemos. Vemos que la solución de referencia y la solución por el método de diferencias finitas está bastante cercano y obtenemos errores locales bastante bajos. Ahora, para un número de nodos igual a 100, nuestros resultados serían estos. Aquí está un poco más alejado. Y este sería el error, que es un poco más alto que el anterior. Ahora, para un número de nodos igual a 1000, tenemos ya unas soluciones más cercanas y errores incluso más bajos, lo que nos lleva a decir que al aumentar el número de nodos, efectivamente las soluciones de referencia y la obtenida con el método de diferencias finitas se acercan de manera que el error local disminuye. Y ya eso sería todo.